Hola, bienvenidos. Yo soy Sonia Ramírez y hoy les quiero compartir parte de mi historia personal, sobre todo el proceso, la transición en la que de una vida acidificante estoy pasando a una vida alcalina. Sé que ahora sé que es un proceso y que así lo he hecho de manera paulatina y me está funcionando. Yo lo veo los resultados en mi ser, en mi piel, voy viendo pues cómo se va transformando, ¿verdad? Dicen que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Es principio, es un principio universal y bueno, así lo estoy viendo yo en mí. Por ahí alguna vez escuché que decían que sentirse bien es verse bien. Y es cierto, la salud empieza desde nuestro interno. Y hubo un tiempo que yo la buscaba afuera, la buscaba desde afuera. Y cuando me di cuenta que es desde adentro, que yo desde adentro empieza mi salud, sobre todo en los intestinos, que es donde empieza se puede decir, o de hecho es así, en el aparato digestivo, desde el momento en que ingerimos por nuestra boca cualquier comestible, cualquier alimento, em, pues sí, producto que sea ingerible. Y también a través de la piel, porque también a través de la piel es el órgano más grande del cuerpo, es el órgano más grande que tenemos, la piel, y tiene dos funciones, la de asimilación y la de absorción, la de asimilación, absorción o expulsión, ¿verdad? Y la glándula, el segundo órgano más grande que tenemos, pues es el hígado, pero ese también se toma en cuenta como que es la glándula más grande que tenemos. Como órgano o como glándula, si es como órgano, pues es el segundo más grande que tenemos. Y si es como glándula, pues es la más grande que tenemos. Y la salud empieza en nuestra boca, en nuestro sistema digestivo. Pero bueno, empecemos. Yo elijo llegar a esta coordenada que la conocemos como México, más preciso Ciudad de México, a través del canal que son mis padres, ¿verdad? Ellos siendo padres maestros de primaria, pues ahora los entiendo y los comprendo porque cada vez que teníamos una vacación, ellos nos llevaban ya sea a diferentes lugares, a nadar, a las albercas de diferentes estados de la República Mexicana y sobre todo en las vacaciones de mayor días, que abarcaba más días, pues nos llevaban a la playa. Mis padres siempre buscaron mucho lugares que tuvieran mar, que tuvieran playa, y ahora entiendo por qué. Porque ahora lo entiendo, ¿verdad? Y bueno, más adelante lo comento. Bueno, pues yo puedo decir que como todos, pues yo pienso que tuve una infancia feliz. Pero también tuve mis heridas emocionales, o sea, todos. Yo creo que no hay en el mundo una persona que realmente haya tenido así una infancia perfecta, feliz, mega feliz. Y perfecta, pues claro que no. En la vida eh, hay altibajos. La vida no es una línea recta, la vida son altibajos. Y bueno, yo decido encarnar aquí en la Ciudad de México y me considero que soy de esas generaciones, bueno, yo lo considero así, ¿verdad? Esta es mi perspectiva, privilegiada en la que, pues, en la calle donde vivíamos, donde mis padres tenían la casa, pues había niños de diferentes alturas y éramos inclusivos porque nos juntábamos entre todos y jugábamos, hacíamos equipos o ya sea que fuera un solo equipo o dos equipos y jugábamos, nos incluíamos unos a otros, no porque fueras mujer o porque, no, nos incluíamos y todos jugaban. Y ahora voy entendiendo unas sabias palabras que las decía yo cuando era niña y mis compañeros, mis amiguitos o mis amigos de camino en ese momento, mis compañeros de camino de la infancia, con compañeros de juego, pues
lo decíamos. Cuando alguien nos decía algo, en vez de enojarnos, decíamos, pues tenemos dos frases, o al menos yo utilizaba dos frases, que decía, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, o soy espejo y me reflejo. Ahora sé que existe la ley del espejo y ahora puedo percibir a qué se refería esa parte de soy espejo y me reflejo, que lo que estaba diciendo la otra persona no era por mí, era por ella, y lo que hacía no era por mí, era por ella. Esa es una. Y la otra, en varios juegos teníamos la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos y teníamos la oportunidad de salvar a los compañeros. Y y decíamos una frase para salvarnos y para salvar a los compañeros de juego. Y decíamos, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Esa frase, cuando yo empiezo a ir al temazcal, bueno, al temazcal ya tengo bastante tiempo acudiendo, pero más bien era un baño de hierbas con la doctora. Y bueno, ahorita este es otro tema. Pero cuando empiezo a ir al temazcal, para entrar al temazcal, que simboliza la madre tierra, el vientre de la madre tierra, uno se hinca y pone la frente en el suelo y dice, permiso para entrar por mí, por todas mis relaciones, porque lo que vas a sanar ahí, esto yo lo aprendí en Resonance, cuando empecé a ir como consultante a Resonance y después lo estudié, porque me gustó tanto la terapia de Resonance que yo la estudié, donde nos decían que cuando tú sanas el tiempo y el espacio no existen como tal, tú sanas en este presente, pero sanas pasado, presente y futuro. Es lo mismo en el temazcal. Tú son por actos de psicomagia, vas sanando presente, pasado y futuro. O sea, estás en este momento, lo estás trabajando, pero estás trabajando tu pasado y al sanar tu pasado, también estás sanando tu futuro, porque te estás liberando de odios, de resentimientos, de rencores, de culpas, de infinidad de emociones y aparte estás quitándote ideas, creencias, paradigmas, información, costumbres, hábitos que ya estaban obsoletos en la vida, o yo en mi caso, me he estado quitando y he estado obsoletos. Por ejemplo, uno de ellos es que yo no concebía un día, una sola comida sin comer. Y ahora he ido a retiros de ayunos porque pues tenía muy arraigado ese patrón de que si no comes te va a dar anemia y anemia perniciosa y te vas a morir, ¿no? Y me he dado cuenta, porque ya he ido a retiros de desintoxicación y de ayuno, sí, de 3 días y medio, pero lo he hecho, lo he logrado y ahora puedo decir que no es cierto. O sea, no es cierto que te sientas mal porque no has comido y eso. No, y es mucho más relajado, por así decirlo, cuando lo haces en grupo y está tu mente ocupada porque subimos a la montaña, porque entramos al temazcal, porque vamos a nadar a la fosa, porque recorremos, hacemos trabajos de introspección, o sea, se da más fácil porque la mente no está ocupada pensando en comer, porque no tenemos un refrigerador con comida para estar pensando que si se echa a perder, si no me la como, que si se me antojó, que si me la como, que si... No, nada de eso hay. Y eso es lo más maravilloso que puede haber, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo digo que tuve una infancia feliz y dentro de esto, pues yo recuerdo que, eh, pues quien empezó y me inició en esta parte de la curación con hierbas o la herbolaria, pues es mi abuela paterna, a la cual yo le agradezco. Resulta que cuando yo, en un momento de mi existencia, pues iba yo en el jardín de niños y mis papás eran maestros de primaria, ya lo había comentado en este video anteriormente, y ellos pues tenían el turno vespertino al principio. Y pues mi mamá antes de irse pues nos quería dejar comidos y arreglados ya para ella irse con tranquilidad. Y pues la verdad a mí entre el estrés y entre que no me gustaba la carne cocida,
Bueno, yo pienso que no me gustaba la carne, pero ese recuerdo lo tengo muy fijo, o lo tenía, me ha venido últimamente mucho ese recuerdo porque es real. Eh, Nos hacían, aquí en México le dicen caldo de res puchero. Literal es así. Trozos de carne que se remojan en el agua, bueno, se cocen en agua, y lleva verduras, lleva calabaza, papa, chayote, coliflor, o lo que le llaman repollo, y hierbas como la hierbabuena y el cilantro, y ajo y cebolla, bueno, y entonces lo cocen. Pero a mí no me gusta la comida ni muy cocida, la verdura, me da asco, y no me gustaba la carne remojada, me daba asco. Entonces vomitaba. Y al vomitar, pues ya, sí, ya, y vomitaba porque aparte la comida caliente no me lastima mi lengua, me quema, no, yo no sé comer comida muy caliente. Y ese caldo, curiosamente, como el de pollo, cuando se va secando, cuando se va enfriando, se van haciendo unas lajitas, a veces se juntan y se hacen más de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, esas lajas son de la grasa que saca el animal al hervir, ¿no? Entonces a mí eso me daba asco y me la tenían que volver a recalentar y a recalentar hasta que de plano, o sea, pues sí, ya de tanto y tanto estrés, de apúrate, y niña, y todo el rollo que me regañaban y me lo hacían comer pues a la fuerza y con prisas, pues me vomitaba. Y entonces mi papá me decía que yo era mañosa. Y pues mi abuelita decía que yo tenía lombrices, por eso vomitaba. Entonces ella le regaló a mi papá unas hierbas, curiosamente súper amargas, pero súper amargas. Y me acuerdo que me sacaban, hacían el té y a mí me sacaban, que es que porque las lombrices, las amibas no tenían que oler el té, porque si no se escondían dentro de uno. Y ya cuando ya tenía el té hecho, mis papás, pues ya me llevaban a la cocina y ya me lo daban y me lo tomaban. Ay, me acuerdo que me costaba un buen de trabajo tomármelo, pero bueno, me lo tomaba. Entonces ahí fue mi iniciación en el mundo de la herbolaria. Después de eso, pues transcurre mi vida, em, bueno, yo digo que normal, entre comillas, porque en el jardín de niños también, curiosamente, yo era muy delgada, sumamente delgada. Entonces, esta parte es la que, pues, no me queda claro por qué. Bueno, pero ya ahorita ya no me interesa el saber por qué. Simplemente yo le tenía miedo a los hombres de blanco, de bata blanca. Yo veía hombres de bata blanca, aún en la secundaria, y en la prepa y más grande. O sea, veía hombres de bata blanca y me daba mucho miedo. O sea, no querían ni que se me acercaran. Igual que el Santa Claus, igual que los payasos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los de bata blanca. Y resulta que, porque en el jardín de niños, no sé cómo le hacían, pero constantemente cuando había campaña de jacunas, pues a mí me jacunaban, me elegían para esas jacunas. Y era lo que, pues no sé, hasta que mi mamá una vez se enojó y resulta que le dijo a la maestra que no quería que nunca más me volviera sin permiso a jacunar, porque hubo una jacuna matata que de alguna manera se me, cada vez que me rozaba o con el agua de la regadera o con la misma ropa, se me abría y me empezaba a sangrar y a supurar y me tardó, me acuerdo muchísimo en que se me quitara esa, no sé, reacción o lo que haya sido, ¿no? Y desde ahí jamás Hakuna Matatas, jamás. Y resulta que, pues ahí empieza ese miedo hacia las personas de bata blanca, que ya con el tiempo pues se me fue quitando. Y bueno, que ahora ya no tengo ese problema, ¿verdad? Después, pues voy creciendo, tengo, según yo, una vida normal y tengo mis amigas, mis amigos,
me gustaba mucho porque entre todos jugábamos, había infinidad, N cantidad de juegos que podíamos jugar entre todos. Nos divertíamos los fines de semana, en la tarde. Había fines de semana que mis papás nos sacaban de paseo. Pero regresando un poquito a esta parte de que mi papá decía que era mañosa, pues yo para ser aceptada en la familia y que ya no me dijeran así, que ya no me regañaran, pues aprendí a comer el puchero. Y lo aprendí también, que se los compartí a mis hijos y también a ellos se los repetí ese patrón, ¿verdad? Y lo mismo les decía, si no comes te puede dar anemia, anemia perniciosa, te puedes morir y no sé qué. Y luego como mi mamá decía que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Bueno, tantas cosas, tantos programas que a mí me los metieron y obviamente pues yo por ese modelaje que había tenido y por ese programa que traía tan arraigado, pues también se los enchalequé a mis hijos. Con el paso del tiempo, bueno, pues ya empiezo a estudiar. Yo también estudio para educadora. Y bueno, seguíamos teniendo nuestros amigos, hacíamos fiestas, organizábamos fiestas de traje, y traje los refrescos, y traje las papitas, las palomas, los chicharrones, y con eso hacíamos nuestras fiestas. Y me acuerdo que eran fiestas de discos de acetato de 45 revoluciones y de 33 revoluciones, y a nosotros era lo que nos importaba, cantar y bailar. Y era lo que hacíamos, ¿no? De manera muy sana en ese momento. Y bueno, ya después pues estudio y, y me enamoro, el padre de mis hijos, me caso, con el tiempo me divorcio, pero yo no me había dado cuenta que ya estaba yo en una depresión, porque cuando yo me caso con demasiadas expectativas, desde que éramos novios, su papá de mis hijos y yo fui la que empecé a fantasear y a crear expectativas sobre nuestra vida matrimonial, sobre nuestro futuro. Y aparte me sentía muy responsable de mi familia, sumamente responsable, porque vivíamos violencia intrafamiliar, sobre todo del tipo del abandono por parte de la figura paterna, y del esposo, ¿no? Del compañero de vida en ese momento. Entonces, pues me vuelvo, no, yo ahora lo entiendo así. Vengo de una casta de mujeres que que manejan mucho el control, ¿sí? El control hacia los demás, hacia la vida, hacia los demás, hacia sí mismas, sumamente controlarse y querer tener todo bajo control, esa vida de quererla tener perfecta, o sea que eso no existe en la realidad. Y me empecé a chalecar la responsabilidad de los hijos, del compañero, de la felicidad, de los errores, de los aciertos de los demás, de los míos. Entonces llegó un momento que también eso me ayudó también a darme cuenta, cuando ya me di cuenta que estaba deprimida, porque yo en la vida he pasado por 2 depresiones muy fuertes y afortunadamente he logrado salir sin medicamento alópata. Y la verdad sí, pues no fue fácil, porque no fue fácil, pero ahora entiendo por qué. Yo pedí y yo elegí esas experiencias para poder comprender y entender ahora a las personas que pasan por una situación similar, ¿verdad? Entonces, antes de divorciarme, pues yo no me había dado cuenta que estaba deprimida, pero ahora me doy cuenta, he analizado la depresión y yo la veo así, yo así la viví y yo así lo empecé, queriendo que todos fueran felices, enchalecándome la responsabilidad de las vidas del compañero en ese momento de vida, de los hijos,
de todo, de mis padres, de, del trabajo, de los alumnos. Y yo sentía sobre mis hombros, sobre mi cuerpo, sobre mi ser, cargar una gran responsabilidad. Y me metí en las culpas, porque si ellos eran felices, qué padre, pero si no eran felices era porque yo, por mi culpa, porque hice, porque no hice, porque dejé de hacer, porque les dije, porque no les dije, porque me fui, porque me quedé, por todo yo me chelecaba la culpa y también culpaba a los demás, pero sobre todo yo. La culpable en ese momento era yo. Lo que hice fue refugiarme en ese tiempo en un grupo que se llamaba La Renovación en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que ahí, pues, duré 2 años. Yo le pedía y le pedía en ese Dios en el que en ese momento yo creía que, pues, que me diera una señal de que estaba conmigo. Y yo quería una señal. Y esa señal, pues yo se la pedí. Yo escuchaba personas que decían que tenían el don de lenguas y las escuchaba orar en ese don y pues a mí me gustaba. Y yo le dije, pues si estás conmigo verdaderamente, yo quiero que me des el don de lenguas. Ahora sé que se llama lenguaje universal, pero en ese momento, pues yo le llamaba el don de lenguas porque así escuchaba que le decían. Había personas que le decían que había el don de lenguas, hablar lenguas y la interpretación de las lenguas. Pero yo lo único que quería era hablarlas. Yo lo único que quería era saber que Dios estaba conmigo a través de ese don que Él me regalaba del don de lenguas. Ahora sé que se le llama lenguaje universal. Y bueno, entonces esa parte, de alguna manera, pues cuando lo tengo, digo, bueno, si estás conmigo, pero yo no podía con mis miedos y mis culpas, porque además eso fue lo que yo percibí en mi proceso. Me metí en las culpas y las culpas voy viendo que la culpa para mí pues es un sentimiento devastador. Me desgastó cañón. Con la culpa viene la preocupación porque pues no quieres que nada le pase al otro y te preocupas o yo me preocupaba demasiado, empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico y no sabía lo que me pasaba, pero aparte me daba vergüenza que las personas supieran lo que me estaba pasando. Me daba vergüenza de mí misma porque no sabía por qué me pasaba eso, no entendía por qué. Y bueno, ¿no? Y luego pues me di cuenta que al sentirme culpable, con esa culpabilidad, que yo me enchalequé, pues la autoestima bajó o simplemente quedé sin autoestima. Y luego para recuperarla sí me costó trabajo las 2 veces. Y la otra es que me di cuenta que es como una bola de nieve, una culpa te lleva a otra culpa y eso te genera un miedo, otro miedo, inseguridad, otra inseguridad y así, y se va haciendo una bola de nieve y se va haciendo un círculo vicioso, 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 porque además la mente se acostumbra a estar preocupada. En ese tiempo, pues me salgo de ese grupo de renovación. En su momento me ayudó, pero llegó un momento que dije hasta aquí, porque además me metían más miedo, pues yo permitía que me metieran más miedo y culpa, porque me decían, no, es que si, yo anunciaba que me iba a salir y me decían, no, es que si te sales de aquí, los dones que te dieron y se te van a quitar porque esos nomás son para trabajar aquí, para dar servicio y bueno, todo el rollo. Y de todos modos yo daba servicio porque yo trabajaba en ese tiempo en la Secretaría de Educación Pública, trabajaba dando servicio a los niños, ¿sí? Entonces, bueno, yo daba servicio. Y la otra es que con mucho miedo, pero me salí porque además era meterte miedos y culpas y yo ya estaba cansada y fastidiada de los miedos y culpas. Yo en mi trabajo, pues para educadoras es un trabajo de puras mujeres. La maestra de educación física, la maestra de enseñanza musical, la maestra de teatro, o sea, la mayoría somos mujeres. Es contados los jardines de niños, porque yo estudié para eso, para maestra de jardín de niños, así se dice aquí en Ciudad de México, que son los jardines que tienen un maestro de educación física
o un maestro de enseñanza musical. Son contados los jardines por lo regular. Somos puras mujeres. Y al ser puras mujeres, pues el ambiente es como es. Y aparte es de mucho control, de mucho control. Te piden que innoves, que seas innovadora, y pues realmente cómo vas a innovar si de repente no les parece, no saben lo que estás haciendo porque no se han actualizado y entonces están por ahí, yo lo veía así, ¿no? Bloqueándome, pero ahora comprendo que así como estaba yo bloqueándome para hacer mis cosas, lo que a mí más me gustaba, yo dije en este video que hacíamos fiestas con mis amigos, no nos importaba que fuera de discos y que lleváramos aunque sea puro refresco, pero el chiste era cantar y bailar. Había dejado de cantar, había dejado de bailar, había dejado de hacer muchas cosas que a mí me gustaban, porque era la escuelita, la casita, la casita, la escuelita, y la escuelita, la casita, y la casita, la escuelita, y la escuelita, la casita, y la casita, la escuelita. Y esa era mi vida. Había cortado con amistades, había cortado con todo lo que a mí me gustaba y dejé de hacer lo que a mí me gustaba. Entonces ahora comprendo que esa depresión en la que yo caí, en las dos, pero bueno, estoy hablando de la primera, fue porque vivía estresada, una situación familiar, tenía una situación familiar de violencia intrafamiliar fuerte, se vivía, y en el trabajo también mucha presión y mucha, se puede decir también violencia, porque el hecho de que todo el tiempo te controlaran, cuando yo empecé a estudiar, yo todavía en esa generación lo hacía como me lo habían enseñado a mí, les daba a los niños la manzana, el cuarto de cartulina o la hoja blanca, pintada una manzana, y en el pizarrón pintábamos la manzana y la pintábamos roja con las hojas verdes. Y así mucho tiempo, una educación muy dirigida, muy controlada, ¿sí? Y hasta que, bueno, pasa el tiempo y bueno, yo quiero, ya no quiero vivir con la persona que estaba yo viviendo, pero tenía mucho miedo de decirle al padre de mis hijos. Entonces fui con mi papá, le pedí ayuda y me ayudó. Afortunadamente logré divorciarme. Me dieron el divorcio por rebeldía y por necesario. Y en 6 meses quedé divorciada. Y porque yo, por la violencia, pues le tenía miedo, ¿no? Al padre de mis hijos. Empecé con miedo. Y después era una inseguridad, era una ansiedad que yo sentía que el corazón se me salía y eso me provocaba más miedo, más angustia. Y bueno, así pasó tiempo hasta que empecé a observarme. Afortunadamente, alguien me recomendó a una persona con la que yo iba que me daba gotitas de homeopatía, el señor Roberto. Él me ayudaba con las gotas de homeopatía y me acuerdo que él me dijo que me quitara las azúcares refinadas, las harinas refinadas y las azúcares refinadas, las harinas refinadas, que dejara de consumir los aceites, esos químicos. No, ahí todavía no, nada más eran las azúcares refinadas y las harinas refinadas. Ahí empecé. Y que tomara agua, me acuerdo. Ahí empecé a tomar más agua, a hacer ejercicio. Me acuerdo que me dijo, si no tienes espacio, pues por lo menos tírate en el suelo, arriba de tu cama y empieza a hacer bicicleta. Con los pies, mueve los pies. Y así era. Como yo tenía insomnio, me dio insomnio, no dormía en las noches, tenía mi cuerda y me ponía a brincar, a saltar la riata. A saltar, a sacar toda esa energía constricta que yo tenía y esa energía residual que tenía, porque ahora, por ejemplo, lo veo, los animangélicos que yo tengo y todos los animangélicos cuando pasan un momento de estrés, ¿qué hacen? Cogen y se sacuden y sacan toda esa tensión residual y la sacan y, y ellos mueven. ¿Y qué hacen? Se estiran, se estiran, se estiran. Y yo no sabía eso en ese momento.
Eso lo supe ya cuando estudié Resonance Repatterning. Cuando yo lo estudié se llamaba Holographic Repatterning y ya después quedó como Resonance Repatterning. Entonces, cuando me dijo, cambia tu alimentación, come más fruta, come más verdura, pero él sí me dijo que comiera carne. Pero cruda. Y yo puedo decir que verdaderamente no comeríamos la carne si no tuviera ablandador que le ponen y si no estuviera condimentada. Yo lo puedo decir porque yo lo probé. Y eso que la carne que ya nos venden en la carnicería ya está blanda, con ablandador, ya le pusieron ablandador y le pusieron saborizantes. No te la comes así. Pero bueno, más adelante hablaré de eso. Y ya antes de eso yo ya había conocido a la doctora, que ella fue la que me inició también después de mi abuela. Continuó ella en iniciación. Cuando ya me divorcio, pues voy con este doctor. Pero que me acuerdo que yo tenía una muy excelente doctora con la que llevaba a mis hijos y era acupunturista y homeopática. Ella daba terapia de electroacupuntura. Son las agujitas que te ponen y te dan unos toquecitos eléctricos en el cuerpo. Y nos ponía la terapia neural y nos daba la homeopatía y la homeopatía, la terapia neural y la electroacupuntura, me acuerdo. Y también tenía una persona que daba masajes en el cuerpo. Y aparte, ella tenía un cuartito, no exactamente era un temazcal, pero era un cuartito que igual entrabas así, te tenías que hacer chiquito, entrabas y era el baño de hierbas. Ella le llamaba el baño de hierbas, pues tipo el temazcal. Sin ser un temazcal, pues nada más era un cuadrito, ¿no? No tenía la forma que tiene el temazcal. Bueno, hay temazcales, ahora sí que hay temazcales de forma también cuadrada, ¿no? Y eso para mí fue así, ajá, qué maravilloso, o sea, qué bueno, porque el olor a las hierbas, ella me acuerdo que me empezó a poner la terapia neural y la tiroides, eso me ayudaba, me relajaba. Y bueno, ella fue la que continuó con mi iniciación desde con mis hijos. Yo la conocía desde que mi hijo era pequeño y bueno, él tuvo un desprendimiento de paredes intestinales, por tanto medicamento alópata, que porque estaba parasitado y tenía parásitos, todo el tiempo lo estaban desparasitando hasta que pues empezó a obrar con sangre. Y ella pues lo sacó adelante y a mi hija pequeña también la empecé a llevar de 3 meses y a mi hijo de 3 años. Y la verdad, fabuloso, o sea, fue maravilloso conocer a la doctora y le agradezco a su existencia en mi vida. Su presencia, su existencia en mi vida, de verdad se la agradezco y todo el apoyo que nos dio y con ella, pues yo me acuerdo que en esa depresión yo me acuerdo que le decía, porque yo le decía, es que por mis alumnos, doctora, y por mis hijos, yo quiero, porque pues yo venía con ese patrón repitiendo de ser una madre sumisa y abnegada, una madre de que pues primero eran los hijos, primero les compraba a ellos, primero les daba de comer a ellos, o sea, todo ellos. Y yo me acuerdo que un día mi mamá me había dicho, no, tú no te quieres, tú no te amas, porque si tú te amaras, tú estarías bien. Primero tú, porque si tú estás bien, ellos van a estar bien. Y yo decía, ay, no, ¿cómo? Primero mis hijos. Pues lo había repetido de mi mamá, aunque mi mamá me lo decía, pero pues ella siempre estuvo igual y así trascendió ella. Primero los hijos, ¿no? Y bueno, entonces yo venía repitiendo ese patrón, ese paradigma en mi vida. Y me acuerdo que yo una vez, pues así con mucha tristeza y llorando, con mucha melancolía, le pregunté, doctora, ¿me voy a sanar? Y ella me contestó con una certeza. Y me dijo, sí, claro, claro que te vas a sanar. Eso me devolvió el alma al cuerpo cuando yo escuché esas palabras, con una seguridad que me lo dijo, una certeza. Me dijo, sí, claro,
¿te vas a sanar? Sí, sí te vas a sanar. Yo dije, wow, yo quería que me diera la receta de cocina de cómo iba a ser mi sanación, ¿no? Paso primero, paso dos, vas a hacer esto, paso tres y así. Y yo así, esperando. Y como no me decía nada, le dije, sí, ¿cómo? Y me dijo, ámate, ámate, ámate. Y dije, ay, güey, ¿cómo? Y me dijo, libérate de las culpas. Esas fueron sus palabras. Libérate de las culpas. Y así lo hice. Una vez, ella me recomendó la terapia de holographic repatterning, lo cual agradezco mucho. Y me gustó tanto que la estudié. En el 2002 la empecé a estudiar. Y me hice los 5 primeros módulos. El empowering, fundamentos, patrones inconscientes, patrones primordiales, chakras y meridianos. Bueno, son los 6 módulos, pero el empowering era la introducción, ¿no? Son 5 módulos y la introducción. Y llegué hasta meridianos. Y me encanta. Esa terapia me encanta, me ayudó. Pero lo fui haciendo a la par. Porque a la par empecé a dejar de consumir, fumaba y dejé de fumar. Ya había dejado las harinas refinadas, las azúcares refinadas, el café. Ya había sustituido, de repente sustituí la azúcar refinada, la empecé a sustituir por azúcar morena y después cero. O sea, de repente a veces utilizaba el piloncillo o de repente a veces utilizaba la miel de abeja o la miel de agave, pero por lo regular era cero. Compraba fruta, me acuerdo que fruta, verdura, empecé a meterle más fruta, más verdura a nuestra alimentación, pues la de mis hijos y mía, porque estaban pequeños y pues iban ellos ahí conmigo, pues yo era mi primer conejillo de indias. Y pues los segundos eran ellos, porque pues sin que, no hacía doble comida, hacía mi comida para los 3, ¿no? Y dejé de hacer sopas de pasta y arroz blanco y lo sustituí por sopa de verduras y aprendí que, por ejemplo, el cóctel de frutas, pero después aprendí que no, que el cóctel de frutas acidificaba los intestinos, el estómago. ¿Por qué? Nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se revuelven muchas frutas y la mezcla de diferentes frutas no se lleva, no son empáticas. Entonces, pues ya, era una sola fruta. Y luego, pues de manera intuitiva, en vez de sopa les picaba fruta de una sola fruta, ya sea fuera melón, fuera papaya, fuera sandía. O sea, fuera la que fuera, pero nada más de una y como sopa. Y ahora sé que las frutas son las primeras que se comen. Y en ese tiempo era lo último que se comía. Se empezaba por la sopa de aguada, el arroz y el guisado y los frijoles, ¿no? Y ya después la fruta. No, yo empecé a darles como fruta, como sopa la fruta, o de una sola verdura. Antes les hacía sopa juliana o sopa de verduras, como se conoce aquí en México. Y después dejé de hacerlo, nada más les daba de una sola. Si era de calabaza, si era de chayote, si era de ejote, si era de papa, si era de zanahoria. Quité las cremas de betabel, de espinaca, de todo, crema que llevara el producto lácteo, lo quité y nada más les hacía la sopa. Ajá, de verdura cocida. Después les empecé a quitar lo cocido porque también aprendí y ahora sé que a más cocción de la fruta y de la verdura y de lo que comemos, menos nutrientes tiene. Ahí se mueren los nutrientes, se destruyen los nutrientes, entonces menos. Y la otra es que, pues, fui haciendo mis cambios. Mis cambios los empecé a hacer internos, externos también. Me empezaron a salir canas, ahí me di cuenta que me empezaban a salir canas. Y al salirme las canas,
pues me empecé a teñir el cabello, yo quería un cambio, quería un cambio, quería un cambio, y soñaba con un cambio, de dejar de sentir esa ansiedad, todo lo que sentía por dentro, el miedo, la culpa, todo eso. Pero empecé también por los cambios externos, el pintarme, el teñirme el cabello y todo. Hasta que tiene como 3 años que dejé de teñirme el cabello. Porque dije, bueno, estoy comprando mis productos de PM Finline y me estoy desintoxicando, pero pues ¿cuál es el chiste si me estoy intoxicando por la cabeza, por el cuero cabelludo? Y me compro mis productos y tienen su precio y le invierto, es una inversión. Y verlo así, y ver que me estoy contaminando y contamino litros y litros de agua para yo teñirme el cabello, dije, no, ya no. No, pues no está viendo coherencia, ¿no? Pero bueno, regresando con esa parte de la doctora, pues cuando me dijo eso, pues empecé yo, ¿no? A leer. Ella me recomendó un libro, me acuerdo de los primeros libros que empezaba yo a leer de educación selector. Y se llamaba El amor a ti mismo. Eso me empezó a ayudar a cambiar mi lenguaje para conmigo mismo. En lugar de decir, pues, esa persona es chaparra o es baja de estatura, decía, pues, o yo misma, yo decía, pues yo mido 1,50 o 1,53, ¿no? Y era como describirme, pero sin poner etiquetas en mí. Y así fue mi cambio. Y empezó ahí mi transición. Ella, la doctora, pues ella no come carne, sí come productos lácteos, pero carne no. Bueno, ahora no sé, pero en ese tiempo no. Y la verdad, pues de alguna manera, sí, en ese tiempo yo no concebía mi vida sin carne, ¿no? Y, y bueno, pude dejar los productos lácteos. A mí me gustaba mucho el queso. A partir de que aprendí a comer el puchero y la carne para ser aceptada por la familia, pues entonces me volví adicta a la carne. No que comiera en la mañana, en la tarde y en la noche carne, pero sí comía, en la comida me comía, si era pollo, hasta 3 piezas de pollo. Digo, pierna y muslo, ¿no? La pierna no me gustaba mucho, entonces muslo. Y así sucesivamente, y hasta que dejé de comer la carne, tiene 4 años que ya no como carne. O sea, y eso para mí ha sido pues fabuloso, porque son mis logros, mis milagros, ¿no? Y, y eso ha sido fabuloso. En ese tiempo, en esa depresión, pues yo dije, no, no voy a tomar una vez solamente. Me mandó el doctor con el que fui porque no sabía lo que me pasaba y fui a que me checara y me dijo que era depresión y me mandó, me acuerdo que un cuarto de una pastilla, ni sé cómo se llamaba la pastilla, un cuarto de esa pastilla, pues con el cuarto de esa pastilla, que me la tomé ese día domingo en la noche, al otro día se me hizo tarde, llegué tarde a la escuela, mis hijos ya no alcanzaron a ir al Cendi. Bueno, de verdad que y ahí dije, no, nunca más, nunca más yo voy a empezar a salir por mis medios, empecé a hacer ejercicio, me iba a correr al parque, empecé caminando porque pues, no tenía la suficiente condición para empezar a correr y a correr, entonces empezaba yo a caminar, caminaba después, le daba primero varias vueltas al parque y luego le daba 3/4, una cuarta parte de vuelta corriendo y las 3/4 de vuelta caminando y luego era media vuelta corriendo y media vuelta caminando y le fui aumentando así progresivamente y empecé a incrementar ejercicios y así empecé en esa primera depresión y observándome. Después llegó a mi vida una persona que, como yo estaba muy enfocada en lo que sentía en mi interno, pues lo seguía produciendo, ¿verdad? Cuando esa persona llega a mi vida y entonces mi foco de atención cambia de aquí ay, siento la ansiedad, ay, siento esto, ay, me da miedo esto, cambia. Me salgo de ahí y pongo mi foco de atención en otra persona. Y ahí empecé a darme cuenta que todo eso
junto con la comida, con el cambio de alimentación, con el cambio dejé de comprar cremas, porque probé de todas, de diferentes precios, y me hice hasta un peeling y me asoleaba mucho. Y después me dijo el doctor que los peeling adelgazan las capas de la piel y eso hace que las arrugas y se manche la piel y las arrugas empiecen a salir arrugas prematuras. Entonces, eh, pues sí, fui experimentando en mi vida, probé diferentes productos nutricionales, muchos en su momento me sirvieron, me ayudaron, me gustaron, otros pues no los volvería a utilizar, otros no, pero sí puedo decir que Fitline, PM Fitline, sí los podría volver a consumir. Los productos de Protandim también podría volverlos a consumir, pero por el momento estoy bien como estoy. Estoy aprendiendo con el método Marino. Y bueno, en la segunda depresión también entro en esa depresión por culpas. Y aunque me venían las palabras de la doctora, libérate de las culpas, libérate de las culpas, me volvió a pasar exactamente el mismo proceso. Entro en las culpas, me siento responsable de la felicidad e infelicidad de los demás, me enchaleco responsabilidades que no me corresponden, siento como si el pipila, aquí en México le decimos el pipila, que fue una persona que aparece en la historia que se puso una losa en la espalda para cubrirse de las balas y en la guerra me parece que de independencia, y entonces pues ayudó al ejército de los insurgentes para salir adelante. Y bueno, creo que ese era el nombre. Ahorita no lo tengo presente, probablemente no sea el nombre, pero bueno, ayudó al ejército mexicano, por así decirlo, en esa batalla que estaba llevando, ¿verdad? Y resulta que así me sentía, como que cargaba algo muy pesado. Me sentía responsable de la felicidad, de la infelicidad, de lo que hacían, de lo que no hacían los demás, etcétera. Y vuelvo a caer en lo mismo. Y aunque me venían las palabras y las palabras de la doctora, libérate de las culpas, hago caso omiso a eso y vuelvo a caer en una depresión profunda. Ya con ciertos cambios de alimentación, ya con ciertos avances que había tenido, di un retroceso como de 180 grados. Ya cuando ya había dado el giro de 360, doy el retroceso de 180 grados. Y bueno, pues ahí vuelvo a empezar y me doy cuenta que es lo mismo. La culpabilidad, la culpa, carencia de autoestima, vienen las inseguridades, los miedos, las preocupaciones, y ahí empiezo con una neuralgia, no es neuralgia, es migraña, en esta parte de aquí, es nada más esta parte de aquí, sí, que yo sentía que aquí, se me inflamaba algo, y bueno, en verdad que eran unos dolores, sobre todo este ojo, aquí la parte de la nariz, el oído, ciertos olores no soportaba, en fin, era porque mi mente se había acostumbrado al hábito de estar preocupada. Y piensa, y pensaba, y pensaba, y pensaba, y pensaba. Todo era pensar, todo era querer tener todo bajo control, porque volví a caer en lo mismo que ya había pasado. Volví a caer en querer tener todo a la perfección, querer controlar lo incontrolable. La vida de los demás no la puedes controlar. Y aquí es donde vienen esas palabras que dije al principio. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Primero yo, primero me sano yo, primero me salvo yo,
Y ese era un juego, y al sanarme yo se sanaban los demás y salían de su escondite, pero aquí es, si los demás, alguien con una sola persona que le guste y vibre, le guste mi frecuencia vibratoria y me pregunte y quiera seguir mis pasos y se sane, adelante. Pero es por frecuencia y vibración. No es porque les imponga, porque les diga, porque los quiera controlar, manipular. Ya no, lo entendí. La salvación es individual. Y con eso me quedo por ese momento. La salvación es individual. Y así lo entendí y así lo estoy viviendo. Y esta es parte de mi historia personal. Muchas gracias. Hasta pronto. En el siguiente video sigo con mi historia personal comentando los pasos que he seguido haciendo. Hasta pronto.